No pierda tiempo, no pierda el tiempo. Mientras nosotros perdemos el tiempo, otros están ¿qué? Trabajando, construyendo, avanzando. Que este año no pierdas tanto tiempo en las redes sociales. Ahora, si estás usando las redes sociales para evangelizar, para predicar la palabra, amén. Pero no pierdas tanto tiempo en las redes sociales. Que ese tiempo ojalá lo uses para estudiar la Biblia. Amén. Número 2. Deja de quejarte. Ya no es tiempo de quejabanza, sino de alabanza. No se queje más de sus padres, ni de sus hijos, ni de la iglesia, ni se queje más de las cosas que están pasando en el mundo. Más bien adora a Dios y agradécele por todo lo bueno que Él ha hecho en tu vida. Amén. Apláudalo fuerte. Número 3. Deja el resentimiento. Debes perdonar a tus padres, a tus hijos, a tus familiares. Perdonar a la gente que te hace daño. Toma una decisión de perdonar este año. Perdona lo que te hicieron ayer. Perdona lo que te están haciendo hoy y perdona lo que te van a hacer mañana. No te cargues, que una persona cargada no avanza. Número 4. Deja de rodearte con personas que no suman, que no te suman, que más bien te detienen, no te empujan, más bien te alan hacia atrás. Rodéate de gente que te ayude a caminar con Dios. Amén. Que te ayude a ser un buen empresario, que te ayude a ser un buen profesional. Universitarios, deja de rodearte con esos vagos que van a la universidad. Rodéate de los que son buenos estudiantes y quieren ser buenos profesionales. ¡Apláudalo! ¡Amén! ¡Amén! Rodéate de gente buena. Deja de rodearte de... Oiga, me llamó la atención que uno es lo que recibe de 5 personas con las que comparte diariamente. Entonces, que esas 5 personas sean personas que me ayuden a buscar a Dios y a ser mejor. Amén. Número 5. Deja los vicios. Si todavía estás atado a un vicio, suéltalo, abandónalo, recházalo. En el nombre de Jesucristo, sé libre. Amén. Amén, amén. Por ejemplo, hay un vicio que no nos deja ayunar una vez al mes. Entonces este año lo va a soltar. Amén. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, este 2026, todo vicio de no ayunar el segundo domingo de cada mes, diga, lo echo fuera. Lo voy a ver en el ayuno. Vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay una palabra que iniciamos hoy maravillosa. Esté muy atento, porque tiene que ver con nuestra vida diaria. El tema de hoy lo vamos a leer en voz fuerte. 1, 2 y 3. Toma la decisión hoy de no seguir sembrando para los deseos de la carne. Léanlo todos en voz fuerte. Pero hay que tomar la decisión hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Toma la decisión hoy. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa
desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Porque hay una fuerza dentro de nosotros que nos lleva cautivos a hacer lo que no queremos hacer. Y nos lleva cautivos a hacer lo que Dios nos quiere, lo que Dios no quiere. Pero hay una fuerza mayor, que es la fuerza del Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nosotros. Y entonces hay una lucha constante. Repitan conmigo, constante. Una lucha constante. No es un día a la semana, son los 7 días de la semana. No son 30 días, no son 7 días del mes, son los 30 días del mes. No es un mes, es todo el año. No es un año, es hasta que Cristo venga. Amén. Pero la naturaleza pecaminosa, nosotros la podemos vencer en el poder de Cristo. Amén. Levante su mano derecha conmigo y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted tiene que fortalecerse espiritualmente. Si usted no se fortalece espiritualmente, la naturaleza pecaminosa lo va a dominar a usted. Por eso hay tanto creyente fracasado. Por eso hay tanta gente religiosa que no quiere acercarse a Dios, porque es más fuerte los deseos de su carne que los deseos de agradar a Dios. Pero tú tienes que fortalecer tu vida espiritual. Y el espíritu se fortalece orando, estudiando la palabra, ayunando, vigilando, congregándose. El espíritu se fortalece compartiendo la palabra de Dios con otros. ¿Aló? Tienes que fortalecerte. Por más creyente que seas, si no fortaleces el espíritu, la naturaleza te va a dominar. La naturaleza te va a llevar a fracasar como cristiano. Pero este 2026 vamos a tomar la iniciativa. Hoy nos vamos a decidir y vamos a fortalecer nuestro espíritu y vamos a tomar el control con el poder de Dios de nuestra naturaleza, porque lo que hicimos en el pasado ya no lo vamos a volver a hacer. ¡Apláudalo! ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo la palabra. En Romanos capítulo 7, verso 18 al 25. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, está diciendo el apóstol Pablo. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo en el verso 24 y 25. Y si lo dice el apóstol Pablo, el único hombre que tuvo la oportunidad de subir al tercer cielo y volver a la tierra a vivir,
Lo dice él, que tuvo ese privilegio, que solamente lo ha tenido Cristo y lo tuvo el apóstol Pablo, de subir al cielo y volver a este mundo a predicar la palabra. ¿Qué será de nosotros? Verso 24. Léanlo todos conmigo en voz fuerte, 24 y 25. 1, 2 y 3. Yo soy un pobre desgraciado que dominada por el pecado y la muerte, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya, ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Apláudalo. Entonces Pablo está diciendo que hay una fuerza dentro de él que no lo deja hacer lo correcto. Hay una fuerza dentro de él que no lo deja hacer lo que a Dios le agrada. Y él dice, ¿quién me va a librar de esto? Pero él da una salida. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesús, cuando le enseñó a orar a los discípulos, les dijo lo siguiente: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Jesús tiene el poder para guardarte, para ayudarte a mantenerte fiel a Dios todos los años que vivas sobre la tierra. Él te da la fuerza, Él te da la fortaleza. Esa fuerza que hay dentro de ti que te lleva al pecado, si tú la entregas a Jesús, Jesús te puede dar la victoria. Dígale al que está a su lado, ríndele tu naturaleza pecaminosa a Cristo. Crucifica tus deseos y pasiones en la cruz del Calvario. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Él está aquí en esta tarde. Sembrar para la naturaleza pecaminosa. Hay una palabra en Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dígalo conmigo fuerte. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, el 2026 no vamos a sembrar para la carne, sino que vamos a sembrar para el Espíritu. Amén. Tome la decisión. Y si tomas la decisión, el Señor te va a dar la fuerza. Él te va a dar la fortaleza, pero tienes que tomar la decisión. Aquí hay una cantidad de cosas que menciona el apóstol Pablo. Y unido a ellas hay otros que se relacionan. Las que encontramos por allá en Romanos, en Efesios, en Colosenses, en Apocalipsis. Muchas otras cosas que se relacionan con los pecados
que destruyen la vida de una persona que quiere agradar a Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de que podamos este año sembrar, no sembrar para los deseos de la carne? El propósito es llamar a la iglesia a reconocer, rechazar y crucificar las obras de la carne que se oponen a la vida guiada por el Espíritu. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza humana caída, inclinada al pecado y opuesta a Dios. Número 2, su origen. Esta naturaleza se manifiesta en la humanidad desde la caída de Adán y sigue presente aún en el creyente regenerado. Número 3, su destino para la iglesia. La carne dejará de existir cuando Cristo regrese y recibamos cuerpos glorificados. Número 4, verdad central. Una vida controlada por la carne inevitablemente produce obras que nos excluyen del reino de Dios. Número 5, se manifiesta, visible, evidente, imposible de ocultar. Se revela por sí sola a través de conductas observables. Número 6, aplicación. La vida dominada por la carne termina mostrando claramente su verdadera condición espiritual. Por eso los creyentes debemos vivir en el Espíritu. Apláudalo. Es difícil esconder las conductas indecentes. Es difícil esconder las conductas desagradables. En cualquier momento se van a manifestar. Pero este año estamos sembrando y cosechando juntos. Y este año nos vamos a proponer, iglesia, no vamos a seguir sembrando para nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a proponernos a sembrar para el Espíritu. Dígale al que está a su lado, estréchele su mano, dígale que Dios te ayude a dominar tu naturaleza este año, para que tengas victoria en el reino de los cielos. Amén. Escúcheme esto. Pero antes yo voy a contar hasta 3 y le da su gloria a Dios bien fuerte. Que levantemos los bombillos. 1, 2 y 3. Más bien se bajaron, pero bueno. Las obras de la carne se clasifican en 4 grupos. Este año, en el ayuno, el pastor Mille, la pastora Armailen, nos hablaron mucho de eso, pero yo quiero hoy empezar un estudio para que logremos entender de una manera un poquito mejor cómo identificar y cómo sanar y cómo romper y cómo liberar la vida de una persona que está atada y dominada por su naturaleza pecaminosa. Las obras de la carne se clasifican en 4 grupos. Y hoy vamos a iniciar con el primer grupo. Y el primer grupo son pecados de inmoralidad sexual. Vamos, díganlo todos. ¿Cuál es el primer grupo? Pecados de inmoralidad sexual. Y vamos a hablar hoy del adulterio. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es el adulterio? ¿Qué dice la gente del adulterio? En algunas culturas se ve hasta normal
que los casados, en particular los hombres, tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. En algunas culturas, en cualquier lugar del mundo, hay culturas donde el adulterio para ellos no es pecado. Pero yo quiero decirle a la iglesia hoy, inclusive en Colombia hay cantidad de personas que creen que una persona por ser adúltera no va a ser juzgada por Dios. Escúchenme. La iglesia cristiana, el pueblo creyente de Jesucristo, que ama a Cristo, que ama la palabra de Dios, no vivimos de acuerdo a las culturas, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, viva de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a las culturas ni a las costumbres. Amén. Entonces hay culturas donde el adulterio no es pecado para ellos. Hay culturas donde los hombres pueden tener varias esposas. Hace muchos años, no hace muchos años, una joven de acá de la congregación, muy bonita por supuesto, se fue a vivir a otro país. No le voy a decir el país porque usted empieza a investigar. Se fue a vivir a otro país, a trabajar y a estudiar. Ella habló personalmente conmigo y me dijo, un día estaba yo en el paradero de bus, esperando el bus para ir a la casa, terminaba de salir del trabajo, y pasó una camioneta muy hermosa. Pasó y luego empezó a retroceder y se estacionó precisamente frente a mí. Bajan el vidrio y la persona que iba llevando la camioneta era un árabe. Y entonces me miró y me dijo, ¿te gustaría ser mi séptima esposa? Aquí llevo las otras 6. Y le digo, la única condición es que todas van a vivir en mi palacio y yo voy a estar con usted una vez por semana. Pero todas van a vivir ahí, todas tienen su alcoba maravillosa. Hay algunas por ahí, ¿y eso dónde es? Hay alguna por ahí, me regala el WhatsApp, me pasa el WhatsApp. Mire, menos mal que esta joven tenía principios. Y la joven le dijo, no señor, qué pena. Yo no vivo de acuerdo a esa cultura, yo vivo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y el adulterio es pecado. Pero él llevaba a las otras 6 y todas eran amigas. Amigas. Miren, culturas. No podemos vivir de acuerdo a las culturas. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del adulterio? La gente entonces dice que el adulterio no es pecado. Inclusive, muchos piensan que el matrimonio no tiene por qué ser para toda la vida. Hay gente que piensa de esa manera. Pero ¿qué dice la Biblia? En la Biblia la palabra adulterio, por lo general, se refiere a cuando un hombre o una mujer casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Escuchen lo que la Biblia dice del adulterio en el Antiguo Testamento. Hay muchas citas bíblicas, pero yo solo tomé una. Y préstele atención a esta cita bíblica, porque hay personas que creen que solamente era para la mujer, no es para el hombre también. En el Antiguo Testamento el adulterio se castigaba con la muerte.
Levíticos 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ¿qué? Ejecutados. O sea, tenían que morir. Tenían que morir. El hombre que cometía adulterio, la mujer que cometía adulterio en el Antiguo Testamento, según la ley, era apedreado hasta que muriera. Eso enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Y la pregunta que muchos de ustedes se pueden estar pensando en este momento es: pastor, en la actualidad esto tiene alguna connotación para nosotros. Sí, no tiene nada que ver con la muerte física, porque todo lo que en el Antiguo Testamento se relacionaba con lo literal, hoy se relaciona con lo espiritual. Apláudalo fuerte, apláudalo fuerte. Una persona que comete adulterio siendo creyente se muere espiritualmente, se muere familiarmente y se muere ministerialmente. Y si hay algo que duele en el corazón de una persona que ha aprendido a amar a Dios, que ha aprendido a vivir una vida agradable a Dios, que ha recibido bendiciones del cielo, si hay algo que le duele a una persona es que la presencia de Dios sea quitada de su vida. La persona que comete adulterio hace que el espíritu lo abandone. Por eso por eso el rey David, en el Salmo 51, una de las cosas por las cuales David lloró y le suplicó a Dios después de que cometió un pecado de adulterio, lo que más le suplicó a Dios es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y que tu espíritu noble me sustente. David experimentó o sabía que perder la presencia de Dios es lo más duro para alguien que ame a Dios. Que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, que Dios nos dé la fuerza para mantenernos con su presencia hasta que partamos de este mundo. Que Dios nos ayude a caminar con Él hasta que cerremos los ojos en este mundo. Muy doloroso ver a alguien que ha cometido un pecado de inmoralidad sexual, tratando de levantarse, tratando de restaurarse, tratando de liberarse, tratando de volver a ser igual que antes o mejor. Duro, duro, duro. Experiencias que he visto en otras personas, gracias a Dios. El Señor en su misericordia me ha guardado y me va a guardar hasta el día de su venida. Pero sí he visto mucha gente llorar y luchar para volver a tener el gozo de Dios. Cuídate, no te dejes contaminar, no pierdas lo más valioso en la vida, que es poder tener una buena relación con Dios. Apláudanlo fuerte. Jesucristo le dijo a sus discípulos que no debían cometer adulterio. Jesús le dijo a los discípulos que no debían cometer adulterio. Escuche lo que dice la Biblia. Préstele buena atención a esto, que está en Mateo 5, 27 al 30. ¿Han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio?
Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella. ¿Dónde? En el corazón. Yo quiero que devuélvame la diapositiva esta nomás. Muy bien, ya la tienes todavía ahí. Lean conmigo ese texto, el verso 28. Léanlo conmigo. 1, 2 y 3. Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella. ¿En dónde? En el corazón. Versículo 29. Por lo tanto, escuchen, Jesús fue muy duro. Escuchen lo que dice la Biblia. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 3 cosas acá. Una, el que mira a una mujer con pasión sexual, la Biblia dice ya adulteró en su corazón. 2, si tus ojos están atados por la lujuria, por la pornografía, Jesús le dice, sácatelo y tíralo. Si tus manos te llevan a pecar, dice, córtalo. Ahora, yo quiero en esta tarde decirle lo siguiente, esto no es para que lo hagas literalmente, no, porque si tú lo haces literalmente, para mí va a ser muy duro el próximo domingo ver una cantidad de tuertos entrar a la iglesia. Va a ser muy duro ver una cantidad de hermanos que les digo levante la mano y levanta una porque el otro es un ñoco. No, eso no literalmente. Esto tiene una connotación espiritual. ¿Cuántos quieren saber lo que Jesús quiso decir? El próximo domingo, a esta misma hora. Colóquese de pie.